Hola, buenos días a todos nuestros seguidores, ¿cómo están? Buenos días para los que nos ven por la mañana, tarde para los que nos ven después de las 12 del día y noche para los que desvelados tengan la posibilidad de vernos. Si tienen insomnio, por favor, vean este programa. No, no les digo que se van a dormir, al contrario, van a despertar con todo el conocimiento que a través del programa Salud es Armonía podemos darle a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a comentarles quién nos va a acompañar en nuestro programa y déjenme comentarles, bueno, pues es una persona con un alto nivel académico, con una gran experiencia en el tema el cual vamos a ver, es el doctor Ricardo Ocaranza Sánchez. Él es profesional en el área de la salud, él es un médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Déjenme decirles que la Universidad de Guadalajara, para los que están fuera de México, es una de las universidades más prestigiadas del país. También es un urgenciólogo, es una especialidad en mi país, México, con muchísima calidad porque no hay muchos urgenciólogos en el país. Bueno, aparte de ser instructor de primeros auxilios, trabajar la reanimación, es un experto en medicina biofísica, que es el tema que vamos a hablar. Ha sido colaborador, ha tenido de varios lugares, ha tenido mucha participación en muchos otros lados, por ejemplo, como con el aprendizaje con Jodorowsky, que ustedes saben perfectamente, es un personaje muy conocido en el mundo energético. El doctor Ricardo Ocaranza, pueden ustedes localizarlo en Facebook, en Instagram, totalmente con su nombre. Es un experto en el área de Internet, en el área de los medios de comunicación, ha participado en muchos eventos y bueno, nos va a platicar sobre medicina biofísica. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué medicina biofísica? Déjenme comentarles lo que hemos estado platicando. Todo lo que implica salud implica precisamente armonía. Para que pueda una persona tener salud, necesita tener armonía interna en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de la espiritualidad o religioso, en el ámbito filosófico, como quieran ver, y sobre todo en la parte física. Y como cada programa, pues está con nosotros José Luis Sánchez y Elvira Zavala, de las escuelas Ipalnemohuani de Irapuato, de León y de Guanajuato, y su servidor de la ciudad de Irapuato, en Guanajuato. Vamos a empezar esta plática. Doctor Ricardo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás, doctor? Saludos igual que yo, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos estamos viendo, porque uno no sabe en qué hora nos vean, entonces de una vez saludamos a todos. Nuevamente muchas gracias, Alfredo, por la invitación, José Luis y Elvira por estar aquí también presentes, gracias. Y bueno, esperando compartir algo de lo que yo he aprendido, la información que yo he aprendido y que a mí en lo particular me cambió la vida y que me ayudó a salirme de una parte muy cerrada que yo tenía como médico, y a través de una situación muy específica que enferma a mi hijo de problemas respiratorios y un problema sinobronquial, donde termino operándolo a los 2 años y medio, a pesar de vacunas, a pesar de especialistas, de medicamentos. Me hablaron de esta alternativa y cuando busco, no solamente fue una alternativa, fue una solución real para solucionar el conflicto con mi hijo y claro, con mi mujer, porque no sé si ustedes, pero cuando vemos que nuestros hijos están enfermos y más si somos el médico de la casa, aparte de ser el papá, somos el médico, y cuando no resolvemos a nuestra situación con nuestros hijos, así nos va. Entonces, afortunadamente, fue tan complicado poder, entro a cirugía y veo cómo le quitan los cornetes, leo la parte de las amígdalas, adenoides, no fue nada agradable. Sin embargo, lo peor de todo es que a pesar de que hicimos la cirugía, mi hijo siguió con el problema, entonces fue cuando ya fue la desesperación total. Me hablan de esto y entonces de ahí para más ya no lo suelto, me cambió totalmente la forma de pensar, me convirtió en una filosofía el reentender al ser humano como este ser integral, este ser que piensa, que siente y que todo lo que pensamos y sintamos tendrá una consecuencia físico, química importante. Entonces, en lo personal fue lo que me hizo meterme a esta ciencia que es la medicina biofísica.
Muy bien, Ricardo. Fíjate que en el mundo del conocimiento a veces nos cuadramos en las opciones, nos cuadramos en las posibilidades. Yo déjame comentarte que yo también soy del área de la salud y sí estoy totalmente de acuerdo, nos forman demasiado cuadrados. En un momento decido cambiarme al área administrativa, estudié una maestría en el área administrativa y entonces vi un montón de posibilidades adicionales. Entonces dije, ah, caray, pues sí, nos educan como en un gran concepto científico, pero dirigidos sin salir en el concepto del cuadro que te enseñan. Y no solamente en el ámbito de la medicina, yo creo que hay muchas áreas que son demasiado cuadradas. Mi amigo José Luis es contador y yo creo que está más cuadrado que nosotros porque todo debe de poner en números, hasta un centavo, ¿verdad? ¿Verdad, José Luis? En el caso de Elvira, bueno, ya pertenece al área administrativa, ciencias sociales, donde el concepto es pues muy, muy diferente. Muchas gracias, agradecer mucho, Ricardo, porque sabemos que eres un hombre muy ocupado, tienes muchas áreas que trabajar, aparte de atender la parte profesional. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra entrevista. ¿Qué es la medicina biofísica, Ricardo? ¿Te puedo compartir mi presentación para Bueno, te comparto la pantalla. ¿Sí, que sí puedo? Ajá. A ver si puedo compartir de la pantalla de nuevo. Compartir pantalla, ya creo que puedes tomarla, no sé si puedas. No, me dice que está inhabilitado. Ahí voy. Pantalla, ahí voy. Puse de nuevo tu currículum, parece. Sí. Muy bien. No me quiere dar. Permitir que, bla, 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 compartir pantalla. No puedo. Compartir pantalla. Listo. A ver. ¿Ya te da? Ya. Ok. Bueno, lo bueno que se pudo es que yo soy un poquito más visual que auditivo, sin embargo, sí me gusta mucho apoyarme con imágenes para poder explicar a todos los que somos visuales, kinestésicos, auditivos, entonces hablar los diferentes canales y poder explicar un poquito más esto que es la medicina biofísica. Entonces, para mí, esta medicina biofísica es una ciencia que va un paso adelante y entiende la manifestación de la energía, su frecuencia, intensidad y duración, y que relativamente lo que busca esto es encontrar los equilibrios. Se entiende el ser humano como este ser biointegral, biosistémico y biocompensatorio. Y al entender a este ser humano como biointegral, biosistémico, biocompensatorio, claro, nos da un panorama muy importante en el crecimiento. Sabemos, entendiendo las frecuencias, así lo manejaba también Tesla, que si queríamos entender entender el universo, pues tendríamos que entender frecuencia, intensidad y duración, y bajo esto sabemos que energéticamente, en la parte práctica, el cuerpo va a trabajar de más o va a trabajar de menos, o buscaremos siempre mantener la parte de los equilibrios. Sabemos, por ejemplo, en condiciones de patologías, una hipertensión, pues sabemos que el cuerpo está reaccionando de más. Una alergia, el cuerpo está reaccionando de más. Un rechazo, por ejemplo, a un órgano que se implantó o que se operó relativamente, el cuerpo va a reaccionar de más. El sistema inmune, las enfermedades autoinmunes, son situaciones donde el cuerpo está reaccionando de más. Habrá situaciones, por ejemplo, que también el cuerpo reaccione de menos, un hipotiroidismo, situaciones de este tipo, donde otra vez lo que buscamos es entender para qué o por qué el cuerpo está reaccionando en las formas extremas y cómo esto lo lleva otra vez al punto de equilibrio. No solamente entonces entendemos que somos seres humanos, que hay que volver a eso porque, no sé, Alfredo, por ejemplo, a mí lo personal me enseñaron a ver de la cama 220 al paciente que está en la cama 5 y se nos olvida de repente el trato al ser humano porque estamos tratando con seres humanos, no el de la camilla, no el de la cama esta. Entonces, fue una de las partes en que yo empecé a chocar con la medicina tradicional porque cuando entro a la sala de urgencias, cuando estoy en Cruz Roja, cuando me toca checar a niñas o niños que tienen problemas intentan suicidarse, y lo único que hacemos es sacar las toxinas, sacar el desecho, hacer los lavados, etcétera, y casi darlos de alta y ven que se vayan cuando, espérate, atentó contra su vida. Y atentar contra su vida no estamos hablando de cualquier cosa, pues, o sea,
tuvieron que pasar muchas circunstancias para que un ser humano decida quitarse la vida, y era tan fácil nada más darles de alta, vaya al psicólogo para que le dé un seguimiento. Fue cuando para mí fue empezar un cambio muy importante y entender esto, que hay que trabajar al ser humano, volver a ver al ser humano como tal, entender que esta parte biointegral, que aunque tú y yo pensamos y tú y yo sentimos, la forma como pensemos, la forma como emitimos un juicio, y a partir de emitir ese juicio reaccionamos emocionalmente, ya sea que lo expresemos de más o lo contengamos. El problema es que se exprese de más o se contenga. Lo ideal es que tú y yo, y la mayoría, aprendamos a expresar nuestras emociones en la forma equilibrada. De una otra forma, eso lo llamamos inteligencia emocional, y la mayoría, creo, no estamos enseñados o preparados para saber manejar, en este caso, nuestras emociones. La mayoría o exageramos o contenemos. Y claro, ahí las consecuencias físicas, entendiéndolo ahora como este cuerpo biosistémico, donde para nosotros entendemos que aunque haya un sistema nervioso, un sistema circulatorio, arterial, venoso, linfático, un sistema digestivo, un sistema hormonal y un sistema muscular, y claro, los demás sistemas, aunque son independientes, todos trabajan al mismo tiempo. Hoy la medicina se concentra en tratar al ojo izquierdo o al riñón izquierdo o a la rodilla izquierda o rodilla derecha, etcétera. O sea, nos enfocamos a ver al cuerpo como órganos, no como el sistema. Entonces, lo primero que yo choco o chocamos en esta circunstancia es, yo vuelvo a ver al paciente, yo vuelvo a ver a María, a Pedro, a Juliana, a Rosita, que tiene un problema, sí, ciertamente en su riñón, pero que no solamente estará afectado su riñón, los demás sistemas también estarán afectados, aunque la mayoría se va a enfocar a la parte del órgano. Importante es entender que ese órgano corresponde a un sistema y este sistema corresponde a un cuerpo. Y claro, lo vemos desde la parte macro como en la parte micro que está funcionando a nivel celular. Lo importante para nosotros es que las condiciones que estábamos hablando, esta célula esté bien nutrida, bien oxigenada, con los elementos básicos de oxigenación, y que pueda perfectamente depurar, eliminar todo lo que no necesita. Claro, si nos vamos todavía más abajo, veríamos el funcionamiento a nivel de los tres sucesos básicas, que son proteínas, azúcares y lípidos, y si ya nos vamos más abajo, tendríamos que ver esta parte molecular y entender todo el cuerpo como este sistema macro y micro. Claro que para mí, en lo personal, me cambió completamente la forma, aunque yo había estudiado anatomía, aunque yo había estudiado fisiología, fisiopatología y demás, cuando aprendo a ver al cuerpo así, me cambia completamente la forma de empezar a observarlo y reaccionarlo. Y claro, Fíjate, doctor, es algo bien interesante lo que tú estás platicando, porque creo que la Organización Mundial de la Salud se ha quedado corta en su definición limitada de lo que es la salud. Creo que, no sé cuándo creó su definición, como aquella definición de el perfecto estado de salud física, mental y bla, bla, cuando ahora las ciencias, las neurociencias y muchos de los avances que ha tenido no solamente la medicina como medicina, sino la física cuántica y otro tipo de acciones de la psicología de la cuarta vía, creo que tienen que modificar, incluso el concepto de la muerte también se tiene que modificar, porque lo que tú decías hace un momento, se murió el de la cama 4, ¿no? O ponle una ampolleta al de la cama 5. Entonces, creo que tienes toda la razón en el concepto desde la persona física viva, como tú lo estás manifestando ahorita, como desde la persona de carácter espiritual y la persona que está en momentos de morir. No sé, Ricardo, ¿cómo lo veas esto a nivel ya un poco más, yendo más allá hacia el concepto de la trascendencia? Claro, es que si entendemos física aplicada y todavía más nos metemos a física cuántica, estaríamos hablando, como bien lo dices, hay un replanteamiento. Yo te puedo decir, en lo personal, me gustaba mucho el contacto con Dios, entendiendo religión, pero más contacto con Dios. Pero, sinceramente, cuando yo comprendo, ya no creo en Dios, y lo planteo así, es a través de que entiendo la física. Cuando entiendo realmente la física y la cuántica, fue comprender toda esta información, este entendimiento realmente como seres humanos. Sabemos que en estas leyes de termodinámica la energía no se destruye, solamente se transforma. No podemos evitar que la energía, la información persista.
Yo he visto tantos documentales y tantas formas que me asombro de cómo simplemente esta energía o esta información que tenemos pues puede trascender de diferentes formas. Y claro, los conceptos que, como bien lo mencionas, ya se quedan obsoletos. Simplemente de entender al ser humano así, tal cual, como un ser integral, nos cambia completamente la forma de estar tratando a los pacientes. ¿Pudieras bajarte la presentación para vernos las caras y comentar algunas cosas? Y ahorita la vuelves a subir. Bueno, en este concepto, la parte de la biofísica, ¿cómo puede estar relacionada con el concepto de la medicina? No desde el punto de vista de la descripción solamente técnica de la biofísica, que habla a nivel sistemático, sino cómo la pudiéramos integrar a la medicina tradicional, o cómo la pudiéramos hacer entender a los médicos tradicionales, donde efectivamente el especialista del especialista del especialista del ojo izquierdo. Exactamente, así lo estamos viendo. Y algo que a mí me llama mucho la atención de la medicina antigua a la medicina nueva, y no hablo de la postmedicina como la que tú estás manejando, anteriormente se tenía un aprendizaje muy profundo del concepto clínico, del concepto, no necesitábamos laboratorios, rayos X, estudios de la medicina más avanzada. El médico era una persona que se metía a todos los elementos físicos, mentales, espirituales y sociales de la persona y le daba soluciones. Ahora el médico, me he fijado, que le encarga a una persona X, tráeme un estudio de 40 y tantos elementos, me traes unas radiografías y si no, unas tomografías o etcétera, etcétera, y entonces yo ya te digo qué tienes. Pues es la manera más fácil de diagnosticar desde mi punto de vista, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que sí tendremos que regresar a la sistematización de lo nuevo, lo viejo y lo actual. Es decir, lo postmoderno, lo moderno, que es lo de ahora, y lo actual, para poder dar una medicina que tú viviste en carne propia con tu hijo. No sé, Ricardo, ¿qué opinas? Es que, Alfredo, es que coincidimos completamente, pues. Yo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es un estudio o un diagnóstico de lateralidad. Entonces ponemos al paciente enfrente y le decimos, mira, yo me procuro ver que el paciente se vea. Como dices tú, lo más importante para mí, de hecho, cuando lo veo en urgencias, cuando estudio en la parte de especialidad, decíamos, clínica siempre mata radiografía. En este caso, observar realmente que doliera donde dice la imagen, pues, confirmábamos entonces sí, la deformación. Entonces, clínica siempre mata todo. Sin embargo, lamentablemente nos han enseñado tanto a utilizar los estudios. Yo de repente así de forma burlesca, oye, ¿cuántos kilos de estudios te pidieron? ¿Cómo? Y claro, yo bien sarcástico, o sea, ¿cuántos kilos de estudios te pidieron? Porque hoy me los traen a mí, les digo, ¿sabes qué? No los ocupo. Si caso a uno otro para ver qué cantidad, pero yo lo que necesito es ver tu cuerpo. Yo al que le voy a hacer casos a tu cuerpo porque tu cuerpo habla, grita, está demasiado gritando lo que está presentando y tú no te has de tener la humildad de escucharle, de sentirle, porque si le escucharas y lo sintieras, te darías cuenta cómo ayudarlo y cómo dejar de darle en la torre. Entonces, exacto, lo que hacemos en este diagnóstico de lateralidad es enseñarle a que se observe y le hacemos, ok, divide tu cuerpo en la mitad. No para que te juzgues, no para que creas que es malo, si estás feo, estás bonito. No, aquí nada más vamos checando diferencias. Dije, ok, observa desde las pronunciaciones de arrugas en tu frente, si brilla, si está pálido, si está oscuro, si está verde, si está rojo, si está morado, las implantaciones de tu piel. Observamos cejas, cuál está más arriba, cuál está más abajo, coloraciones. Empezamos a ver tonificaciones, condiciones musculares y claro, desde ahí ya le puedo decir, mira, tú padeces problemas de próstata, tú tienes problemas digestivos, constipatorios, ya tus problemas visuales disminuidos y el paciente se queda, oye, ¿eres brujo? No. Solamente yo aprendí a ponerle atención a tu cuerpo. Te voy a enseñar lo que tu cuerpo te ha estado diciendo y que tú no le has hecho caso. Mira tus contracturas, por eso tu tinnitus, por eso tus problemas visuales, sigues originando mucha contracción,
tu espalda está así, por eso tienes tus problemas de rodillas y te duele tu espalda, y por eso tu problema circulatorio. Entonces, cuando dices, oye, yo no venía por esto, no, yo sé que no venías por esto, pero tienes todo esto. Pero ese es utilizar perfectamente lo que es la clínica, llegar a lo palpable, a tocar la temperatura, a sentir la hidratación. Uno sabe que desde que llega con el paciente, ¿qué está pasando con él? Desde la temperatura, si está sudando la mano, si está seca, si está caliente, si está fría. Desde ahí nosotros empezamos a hacer diagnóstico. Entonces, muy interesante. Total, José Luis Elvira ya nos diagnosticó todos nuestros problemas. Oye, ¿cómo ves esto en relación a la medicina natural que tú manejas? José Luis es médico certificado naturista en un curso especial que dio la Universidad de Guanajuato, bueno, la Facultad de León, que ahora que se le conoce como Facultad de León, pero en realidad es la Escuela de Medicina de Guanajuato. ¿Cómo ves esta parte que me gusta mucho lo que nos está diciendo Ricardo, en relacionado con la parte de la medicina natural, José Luis? Pues sí, mira, en efecto, ese ha sido siempre nuestro gran problema. El médico, ya no digamos el que está hospitalizado, sino la consulta externa. Tú llegas con un médico de consulta externa o de primer contacto y lo único que te checa es tu nombre, tu número de afiliación y te da medicina. Oye, espérame, ¿qué me estás dando? Aquí ya la enfermera me dijo su presión y su peso. No, pero espérame, chécame, ¿no? No, ya con esto va a tener. Nosotros, como terapeutas, pues en realidad hacemos un diagnóstico, a lo mejor no tan íntegro como lo dice Ricardo, porque nosotros pues utilizamos la iridología o la reflexoterapia podal para hacer diagnóstico, pero también tenemos muy en cuenta la historia clínica. Yo en días pasados, por alguna situación, fui a ver a un homeópata. Me preguntaba hasta cuándo empecé a gatear. Dije, oye, médico, pues de algunas cosas me acuerdo, de otras no. Dijo, no, pero más o menos. Sí, entonces, ese es un buen médico, el que Te debe... hubieras dicho a los 15 años, José Luis, empecé a gatear. Síguele, José Luis. Entonces, un buen médico es ese, ¿no? El que te ve todo, sí, porque, pues, de hecho, yo a este médico le llevaba una serie de análisis que me habían pedido previamente, pues nomás medio las vio y me dijo, no, oiga, pues no, usted está muy bien. Dije, sí, pero mi columna que no sé qué. Y bueno, pero en realidad, independientemente del tipo de medicina, mientras no haya un estudio clínico visual, ¿sí? Pues la verdad, lo demás no funciona. Eso de que soy doctor en Derecho, pues... ¿Cómo ves, Elvira? Sí, realmente me parece muy interesante y estoy de acuerdo en lo que está planteando el doctor Ricardo en relación a que el cuerpo habla, pero no aprendemos a escucharlo. Y me parece muy interesante que esta medicina biofísica haga un enfoque tan integral, tan completo, que mida factores físicos a través de ciencias como las matemáticas y la termodinámica y todas estas ciencias que ayudan y que puedan medir humedad, pH, no sé, una serie de factores muy, muy concretos, pero que además lo están relacionando siempre con la parte emocional y que, por ejemplo, ellos dicen, si tienes un coraje, si pasas un mal rato, tu pH se incrementa, tu presión arterial se modifica y esto afecta a todo tu sistema sanguíneo y por consecuencia a todos los órganos. Me parece este descubrimiento que estoy haciendo en este momento de esta medicina, que no la había escuchado, doctor Ricardo, disculpa, pero no la había escuchado, me parece realmente muy interesante y me da muchos puntos de reflexión para incorporarlo como terapeuta al diagnóstico que nosotros realizamos, como dice el maestro José Luis, cuando tenemos un paciente cara a cara. Cuando a mí me interesa más verlo que leer un estudio clínico, porque al escucharlo va a haber datos que el estudio clínico me oculta. Entonces, me parece excelente que la ciencia, como dice el maestro Alfredo, el doctor Alfredo, esté incorporando toda esta
posibilidad de física cuántica y de varias alternativas, junto con la tradición ancestral de la medicina, del conocimiento de plantas, hierbas, complementos alimenticios, etc. Oye, Ricardo, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? ¿Quién fue el padre de la biofísica? Bueno, me imagino que debe de ser un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, pero ¿a alguien se le ocurrió empezar a trabajar con esto? ¿Y desde cuándo, Ricardo? Te voy a contar un poquito mi historia. Cuando yo doy este curso y cuando hablo de hablar de biofísica, tengo que irme desde las partes de los antecesores. Bien lo dijiste tú, los antiguos, los mayas, la parte aztecas, sabían muy bien el manejo de esto, o sea, eran médicos reales y que no solamente trabajaban la parte física, entendían cómo curar a través de barro, cómo aplicar ciertas plantas, o sea, sabían observar al paciente, sus problemas inflamatorios digestivos y demás, sino que trabajan también en el plano energético, a través de ciertas plantas medicinales llegaban a otros puntos mucho más profundos. Solamente lo que yo veo que se hace a través, y no es que sea nueva, solamente lo que hicimos fue juntar todas las ciencias para poder integrarlas en esta forma. Como antecedentes, yo tengo mi preparación, se llama el doctor Sunao Tawara, donde a partir de ello me cambia completamente la forma de entender esta condición de biofísica. Él me dice que también le enseña un español, él va a España, aprende este tipo de información, y ya aquí en México es el que me empieza a preparar, y después ya lo potencializo con el doctor Pedro Rubalcaba, que potencializa mucho esta información, que también se considera uno de los pioneros aquí en Guadalajara, junto con Sunao Tawara. Pedro Rubalcaba son los que realmente le dan un enfoque muy diferente al crecimiento aquí en México. Sabemos que en otros lugares también manejan esto. Me preguntan de medicina biofísica o de biofísica como tal. Le digo, sí hay escuelas y hay universidades, pero no hacen lo que hacemos nosotros, integrar la parte mental y emocional a la parte física. Hay biofísica, sí, que entiende los procesos biofísicos, bioquímicos en el organismo, pero no integran otra vez el qué tipo de pensar y el qué tipo de emoción al mismo tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, yo cuando hago la maestría en Gestalt y después ya empiezo a hacer la especialidad en terapia postural, claro que el maestro hablaba, yo me imaginaba otra vez qué está pasando en lo macro y en lo micro, cómo las condiciones de radicales libres, la parte de oxigenación, cómo disminuye los flujos. Claro, y estábamos hablando nada más de la parte emocional, pero yo podía observar qué estaba pasando a nivel más interno. Mi mente trabaja ya a ese ritmo, pero esas serían las formas como yo aprendo esto, y lo que hicimos, insisto, a través de todos los grandes historiadores, Newton, todos los historiadores que planteamos, fue el recopilar esa información, hacerlo, acomodarlo de tal forma que claro que nos ayuda a poder comprender más fácil una situación que en teoría sería muy complicada, por ejemplo, un cáncer. Entender un cáncer, pues es decir, signo de muerte, signo de pérdidas, cuando solamente es un mecanismo donde el cuerpo es una de las últimas opciones que el cuerpo te está avisando, hey, por aquí no es, corrige el camino, te distrajiste, feo, pero es importante que cambies el rumbo. Cuando yo cambio la perspectiva de entender un cáncer y que tiene que ver con esta condición emocional, pues claro que el paciente, si decide hacerlo, cambia y perfectamente puede curarse, pero hay pacientes que deciden irse por la misma forma de pensar, la misma forma de reaccionar, y claro, el cuerpo, por más que quiera ayudarle a sacarlo adelante, pues termina en lo que conocemos como la parte de la muerte. Fíjate, Ricardo, bien interesante lo que dices. La diferencia de un médico, un profesional de la salud, que ve las cosas en realidad de manera sistemática, porque aunque somos un sistema de sistemas, en realidad que ve la forma sistemática a una persona que es especialista de un sistema. Si tú vas a ver a un cirujano, las cosas te las quiere solucionar a través de cirugía. Si tú vas a ver y estoy hablando, por ejemplo, de un gastro, ¿no? Si ves un gastro que es clínico, te lo ve a través de la clínica. Si tú ves las diferentes áreas de la parte de
los que atienden la parte del gastro, lo ve cada quien como quiere verlo, pero no lo ve de manera integral. El instituto que ustedes están ¿es en Guadalajara? Guadalajara. ¿Es el único que existe en el país? Aparte de las escuelas que enseñan esto de otra manera. Como tal, somos las pioneras en el conocimiento de esta información. Sabemos que de repente puede haber otra que maneja algo similar, pero como tal, sí somos la que estamos llevando la batuta en esta información. Muy interesante para todos los que nos están viendo este programa y sobre todo los que ven en otros países la presentación de Salud es Armonía, porque vale la pena que se comuniquen con este instituto que se llama, ¿cómo, Ricardo? La clínica se llama ProLife, pero ProLife. Esta clínica depende de una empresa que se llama Bio4. Entonces, que utilizamos la parte de nutrientes, entendiendo esta parte de medicina, lo que se hace es diseñar ciertos nutrientes de acuerdo a cuántica y a física, que nos resuelvan lo que nosotros vemos de carencias físicas, químicas del organismo. Entonces, lo que hacemos a través de nutracéuticos, ayudar a que el cuerpo recupere en la parte física. Entonces, parte de lo que indicamos es ciertos nutracéuticos que deben equilibrar el cuerpo, pero siempre en la consulta el trabajo del cambio de la parte mental y en la parte del, claro, de soltar esa idea y ese juicio que tengo y por tanto cambiar esta emoción para que el cuerpo vuelva a funcionar, y en lo que hacemos entonces siempre y siempre es trabajarlo de forma integral. Fíjense, regresando a lo que les estaba diciendo y siendo muy puntual en lo que nos está diciendo el doctor Ricardo, ven toda la parte desde el macro hasta el micro, por lo que nos está diciendo. Esto es un trabajo de medicina que no lo realiza cualquier especialista, por más alto nivel en el que esté. Generalmente, cuando vas a un centro médico, se trabaja en el aspecto, háblale al especialista fulano, al especialista mengano, al especialista sutano, y se dan algunas conclusiones o algunas sugerencias de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria, pero es muy diferente cuando una persona se encuentra preparado en todo esto, puede hacer el trabajo de una manera más integral. Bueno, vamos a hacer una pausa para dar una identificación del canal y regresamos en un momento. Muy bien, pues continuamos con esa interesante plática que tenemos con el doctor Ricardo sobre biofísica. Ricardo, ¿cuál es la relación de esta técnica con lo que también se conoce ahora con neurociencias? Yo creo que es parte de lo mismo, Alfredo, solamente llamarle de formas diferentes. De repente se le ha escuchado como bioingeniería. Simplemente es entender el funcionamiento de un sistema eléctrico, de las conexiones neuronales, que tiene que ver con las condiciones de neurotransmisores, el funcionamiento de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hago la maestría en terapia gestal, yo les decía a mis compañeros, oigan, está muy bien que nosotros enseñamos a patear y a brincar y a sacar las emociones y todo esto, pero en mi práctica, si el paciente tiene deficiencia fisiológica de hormonas, si relativamente tiene más elevación de progesterona, por más que yo le ayude a mi paciente a manejar sus duelos y sus depresiones, si hormonalmente no está equilibrado, así
me llore, me chille y aparentemente crea que ya solucionó el conflicto con su papá o con su mamá, pero si hormonalmente sigue en desequilibrio, el paciente va a seguir devaluándose, minimizándose, dudando, teniendo miedos, incertidumbres ante la vida, a pesar de que sabe de sus capacidades, sabe de sus talentos. Si hormonalmente, tanto hombre o mujer, me elevan demasiado progesterona, viene el desequilibrio. ¿Qué hay que hacer? Bueno, le decía, ok, trabajemos la parte mental emocional, si hay que enseñarle a manejar sus emociones, cambiar sus juicios, pero ayúdale fisiológicamente a corregir sus estados hormonales, porque si no, al contrario, se me produce más testosterona, entonces veremos mujeres muy empoderadas, tipo manzana, hombros grandes, brazos grandes, muy fuertes, caderitas chiquitas y que van a liberar y que me van a originar por ejemplo, un poliquistosis de ovario por este enfriamiento que tiene la parte pélvica, me libera demasiada testosterona y son mujeres que mentalmente son muy lógicas, muy racionales, muy hemisferios izquierdos y que frecuentemente, mientras que yo no regule y no ayude a entenderla, decirle, oye, mujer, está bien que sigas tú la fuerte y la grandota y que tú resuelves, pero el problema ya se resolvió hace 20 años y tú sigues luchando y peleando contra eso. Entonces, necesitamos que sueltes, cambies y tu cuerpo pueda modificar condiciones, una obesidad que tiene que ver con mecanismos de protección ante ese miedo, y mientras que yo no cambie la forma de esos miedos y le enseñe a reacordar, a retomar su poder, se reempodere esta persona, el cuerpo seguirá protegiéndose. Entonces, por más que me hagas dietitas y que la luna y que la agüita y que la lechuguita, necesitamos a entenderse para que el cuerpo pueda dejar de estar a la defensiva. Y claro, entendiendo eso, vemos cambios muy, muy, muy interesantes. ¿Cómo ves, Elvira? Esto está muy interesante porque retoma esta que es ciencia totalmente física y medicina o biofísica, retoma muchos de los postulados que los viejos, que los antiguos, que los estudiantes de tradición ya habían enseñado a través de técnicas por separado. ¿Cómo ves, Elvira? Estoy realmente encantada y muy interesada en este conocimiento de esta área que no había escuchado antes y que realmente está haciendo todo un trabajo integral del ser humano, en donde, como bien dice el doctor Ricardo, y justamente yo lo hablaba con el maestro José Luis ayer, en el que sabemos que hay una pequeña curación cuando ocupa una parte parcial o un sistema, y a eso no nos lleva realmente a sanar. Pero por lo que veo, esta medicina integra factores biofísicos, bioquímicos, en los que una emoción no solamente sale golpeando, sino que a lo mejor hay factores, como dice el doctor, hormonales o de nutrición, que no permiten que se corrija en su totalidad el problema. Entonces, integrar todos estos recursos me parece que realmente podría llevar a la persona a sanar, a realizar lo que nosotros como terapeutas llamamos la gran curación, verdadera sanación. Y me gustaría saber más qué se requiere para poder estudiar esto. ¿Hay que ser médico primero? ¿Dónde lo encontramos? No sé, estoy encantada. Muy bien, ahorita le vamos a preguntar al final para que nos dé toda la información a dónde te vas a ir a formar. José Luis, ¿qué opinas de todo esto? Se me hace maravilloso, que yo lo desconocía, yo lo veía como, yo veía separada el concepto de neurociencias a biofísica, pero bueno, el doctor nos está diciendo que es propiamente parecido, porque las neurociencias a lo mejor están más metidas en tratar de explicar lo que explicaba la tradición, y en el caso de la medicina biofísica, está tratando de explicar a través de la ciencia el concepto de la tradición. O sea, no, a lo mejor no me doy a entender, pero lo veo muy objetivo el concepto biofísico. ¿Qué opinas de todo esto, José Luis? Pues es bastante interesante, la verdad yo tampoco conocía este concepto y se me hizo bastante interesante, y el día de ayer yo estuve pues buscando algo para poder platicar el día de hoy, que no me agarraran tan sacado de onda. Y ahorita tengo alguna inquietud, médico. ¿También le llaman medicina cuántica o es diferente la medicina cuántica a la medicina biofísica? Yo he visto gente que maneja lo que llama medicina cuántica.
que quiere trabajar la parte de la información, pues, y entiendo solamente el resumen. Nosotros tenemos dentro de la biofísica, pero casi no le planteamos, pero ha integrado también la cuántica, porque cuando ya vamos, observamos al cuerpo como general, y después nos vamos, yo les digo, de lo general nos vamos metiendo a los tejidos, a los sistemas, al órgano, a las proteínas, relativamente que nos vamos a meter a los chones, carbono, hidrógeno, nitrógeno, y nos metemos a la parte atómica, y luego nos metemos al núcleo, y del núcleo nos metemos a la parte de quark, y nos metemos a la parte del fotón. Tenemos que llegar a la parte cuántica. Entonces, entender la parte cuántica para nosotros es muy importante. Sabemos que nuestros nutrientes también están entendidos y diseñados a trabajar a nivel energético, pero también en el plano físico, como en el plano energético. Entonces, hay situaciones que no le llamamos como tal medicina cuántica, pero está, o así que dentro de la misma que manejamos está planteado también esta información. Doctor, ¿cuál es la ayuda que le puede dar la biofísica a la medicina tradicional? Así como lo planteamos como medicina tradicional, viene la explicación, por ejemplo, los antiguos sabían que utilizar el barro, sabían utilizar, no sé, por ejemplo, complementos como un colónico, una lavativa, hacia las fricciones de agua fría. Claro, lo que hacemos ahora es entender cómo es que funciona y explicarlo, qué hace un barro, una terapia de barro, qué hace una técnica de APP, una terapia de depuración, una terapia de limpieza, pero ahora explicado, o sea, lo que ellos sabían, que cada que tomaban esto y hacían esto, tenían este resultado. Ahora lo que nosotros hacemos, sí, tiene este resultado porque hace esto, porque me libera electrolitos, porque me libera este potencial de hidrógeno, porque me cambia un pH, porque mejora una circulación. Por eso es que hay una mejoría muy importante. Ahora hay una explicación de lo que hacían antes. Antes sabían que resultaba, que mejoraba. Pero ahora sabemos qué es lo que estamos haciendo exactamente con cada que hacían estas terapias. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejar pendiente una plática para hablar solamente de medicina tradicional en algunos temas, porque esto que tú me dices me parece interesantísimo, que nos los des a conocer a todos los que somos terapeutas. Por ejemplo, hablar de terapias que se utilizan mucho, por ejemplo, el Reiki, que es una terapia que se utiliza mucho, el concepto de la auriculoterapia o la reflexología, que son técnicas muy, muy conocidas. Si a alguien le dice, vamos a hablar de auriculoterapia, pues sí, ya sé que me vas a picar los oídos, o si hablamos de acupuntura también. No sé, doctor, si lo dejamos pendiente esto para una siguiente sesión, donde hablemos exclusivamente cómo podemos explicar cada una de estas 4 partes y para el público. ¿Qué opinas, doctor? Por mí encantado. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy especialista en lectura de iris, de reflexoterapia y demás, Reiki. Yo no lo manejo, pero no es porque no quisiera. Créeme, me falta tiempo para aprender más técnicas. Yo más que encantado. De hecho, algo me dice a mí que ya es tiempo de también trabajar la parte de Reiki en lo personal, pues ya te lo comparto, Alfredo. Pero yo entiendo, por ejemplo, cuando hablamos de estas condiciones, tanto de Reiki como acupuntura, que perfectamente nos van a complementar, nos van a ayudar a entender esto. Claro, biofísica entiende que son condiciones de corriente, campos eléctricos y electromagnéticos que modificamos, que podamos llamarle sanación de mano, sí, pero lo que me estás modificando es un campo electromagnético. Lo que me estás haciendo es una modificación de un campo electromagnético que me cambia un pH, mejora circulación y por eso va a quitar el dolor o va a quitar la molestia. Claro que entendemos estas condiciones, pero y hay diferentes estudios y nosotros utilizamos uno que se llama estudio de la gota, donde tomamos como si fuera como para tomarle para el azúcar, le tomamos la gotita, le ponemos 3 gotitas y en esas 5 gotitas y de esas 3 vemos lo que es el presente, cómo está el paciente, cómo estaría si no hace tratamiento y cómo estaría si hace tratamiento. Entonces, es sorprendente lo que las gotas de la gota, cómo se acomodan para explicarnos cómo está afectado. Sería muy parecido a lo que hace el iris, que ve las uniones, las formaciones. En la gota hace lo mismo. Entonces se toma una memoria, es como
pues sí, tomar una muestra y observar al cuerpo desde la gota, entonces da muchísima información. Que es alternativo de estudios, como lo ya perfectamente funciona perfectamente la parte de iris. O sea, las diferentes técnicas funcionan muy bien y yo estoy más que de acuerdo, pero mi formación fue muy de la parte de biofísica, más la lectura del cuerpo que de otra cosa. Y claro, podría ser también este estudio de gota, pero eso fue la forma en que me prepararon más, pues, y la que aprendí más. Muy bien, pues vamos a dejarlo pendiente, Elvira y José Luis, para otra invitación al maestro Ricardo, que me tiene verdaderamente sorprendido. Por ejemplo, sé que hay muchos, por eso la Organización Mundial de la Salud ha aceptado a todas las medicinas tradicionales como parte de las medicinas complementarias, no alternativas, sino complementarias, y valdría la pena que todos esos estudios en un futuro se fundamentaran. ¿Cómo ves, Elvira, José Luis? Le vamos a hacer otra invitación al doctor Ricardo, ahora que tenga tiempo, porque sé que es un hombre muy ocupado. Y bueno, a todos los que nos ven, a todos nuestros seguidores, queda pendiente, le vamos a dar oportunidad a que en algunos 5 minutos o 10 minutos vea cómo actúa el Reiki, cómo actúa la acupuntura, no que aprenda, no que se vuelva un experto, y en la próxima, unos meses más, le hablamos, oye, ¿ya viste más o menos cómo funciona esto? Y que nos explique científicamente, a través de la biofísica, qué es lo que está provocando en el cuerpo. ¿Te parece bien, Ricardo? Muchas gracias, sí, claro que sí. Muchas gracias, Elvira, muchas gracias, José Luis. Estamos pendientes, comprometidos, José Luis y Elvira, con estudiar también nosotros para poder hacer un programa todavía más profundo, y él también para que nos explique todo lo que hacemos desde el punto de vista sanación para que se convierta en curación. ¿Sí? Muchas gracias a todos, Ricardo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos estamos viendo, que estén bien. Gracias, hasta luego.